Creo que me toca hablar a mí ahora. Tengo el parlante atrás y como voy a pasar hacia este lado. La presentación de ahora es un resumen de varios años de trabajo en el programa Yerba Mate dentro de la cooperativa Colonias Unidas. Nosotros seleccionamos nuestro logo, el programa Yerba Mate, con la Huampa Tereré, porque nosotros participamos mucho en eventos en otros lugares, no solamente acá en Paraguay, sino también en Argentina. El tereré nos identifica a nosotros, y esta charla está preparada para presentarse en Argentina el 19 de julio en la fiesta nacional de la Yerba Mate de ellos, de los argentinos allá. Queremos contar también las experiencias que nosotros tenemos y cómo fuimos avanzando respecto al mejoramiento de los yerbales, al trabajo con el productor y a las innovaciones que nosotros fuimos desarrollando y generando. Porque en el país prácticamente no hay investigación en yerba mate. Esa investigación hacen las empresas con los técnicos que están en las empresas. En este caso, Cooperativa Colonias Unidas es una empresa que trabaja mucho en el mejoramiento de los sistemas de producción. Sí. Nuestros yerbales son, lo ideal es este sistema de yerbal. Nosotros pretendemos que haya un equilibrio dentro del yerbal, donde no tengamos que usar tantos plaguicidas como se usaban antes, donde el yerbal tenga una productividad alta y donde tengamos un sistema de producción bastante bueno para el productor. Ese es el objetivo que nosotros tenemos como asistencia técnica. Sí. La planta de yerba mate es una planta en cierta forma noble, pero muchas veces es difícil de manejar porque es diferente a la soja, los requerimientos son diferentes, los conocimientos que uno requiere para manejar esta planta es completamente diferente, inverso a lo que es el cultivo que habitualmente se hace en la región. Este proyecto que nos trae acá es parte de este sistema. La cooperación es importante. Trabajar todos juntos, como estamos haciendo ahora, por ejemplo con la cooperativa Naranjito, apoyando a cooperativas pequeñas como Palmital, como Tabapú, como Tabaí, como otras 6, 7 cooperativas que están dentro del proyecto. Necesitan ese apoyo, ese aporte de cooperativas como nosotros, cooperativas como Naranjito, que estamos llegando con asistencia técnica para que ellos mejoren su productividad, mejoren su producción también. Entonces ese diseño, esa foto ejemplifica el trabajo que nosotros estamos haciendo. Todos buscando solucionar un problema, todos juntos. Bien. En nuestra región, en nuestro país, esta es la torta de distribución de productores. El 56% de los productores son pequeños, de 1 a 6 hectáreas. El 21% de 7 a 13 hectáreas. El 8% son productores de 14 a 20. Prácticamente el 92% de los productores son de agricultura familiar. Son pequeños productores. Y 8% nomás de los productores yerbateros son agricultores grandes. Sí. Esa es nuestra realidad. De 9.000 fincas de yerba mate o parcelas, chacras que tienen yerba mate, 92% están en manos del productor de la agricultura familiar, no empresarial, familiar. Y el 8% está en manos de productores grandes. Sí. Nosotros como cooperativas tenemos una distribución, un mapeo de los productores. Nosotros sabemos dónde están nuestros productores, sabemos qué superficie de hierba tiene, sabemos qué producción tiene. Entonces hay un trabajo previo para conocer al productor y saber dónde está.
Y ese es un mapa. Ese mapa es de acá. El centro, fíjense, tiene dos círculos, 25 kilómetros a la redonda de la sucursal y 50 kilómetros a la redonda de la sucursal. Entonces son prácticamente ustedes que viven cerca, están acá representados como productores de yerba mate con su producción, están mapeados, ¿verdad? Eso es importante para que nosotros podamos planificar. Planificar es importante para poder saber qué trabajos hacen falta hacer para mejorar la producción. ¿Sí? Ese es un paisaje nuestro. Nosotros cuando recorremos, cuando vamos al campo, no vemos una extensión muy grande de hierba. De repente encontramos mucho cultivo agrícola y algunos manchones de yerba mate. Entonces está en forma muy dispersa la producción de yerba mate en nuestra región, en el área de influencia cooperativa. Sí. ¿Puedes pasar? ¿Volver? Hay una información importante. 18.000 hectáreas hay en el país de yerba mate. Esas 18.000 hectáreas en el país producen 77.600 toneladas de yerba mate en hoja. Eso a 1.800, yo le coloco los valores, 1.800 es el valor que se fijó como precio de la yerba mate. Pueden calcular ustedes la cantidad de dinero que representa en el campo para el productor. Eso en canchada, convertido en canchada, da unos 30 millones, pero 30.000 toneladas de yerba mate. A 6.000 guaraníes está fijado el precio más o menos, en nuestro caso, también da mucho dinero. Entonces la yerba mate mueve mucho dinero en la región. Y es el único rubro para quien en el invierno para el pequeño productor. Cooperativa maneja unas 4.000 hectáreas. De esas 4.000 hoy estamos plantando mayo, junio, 215 hectáreas más, pero en alta densidad. Esas 215 hectáreas más representan prácticamente 800 hectáreas de la forma anterior, de la tradicional que está en el campo hoy en producción. Sí. Este es el estudio que nosotros tenemos respecto a la incidencia de plagas en el cultivo de yerba mate. 100% de los productores tienen ese problema de rulo en la yerba. Todos tienen rulo en el yerbal. 87% ácaro. 12% taladro. Aparecieron un poco nuevos, entonces subió un poco más, está por los 12% de los productores que nosotros tenemos en cooperativa que tienen ese problema de taladro. 27% de los productores tienen o tuvieron algún ataque de marandoa. Y ahí tengo algunas diapositivas donde el ataque de marandoa fue muy fuerte, para que vean cómo es cuando uno se deja estar y no resuelve rápido. Cochinilla un 3%. Cochinilla es una plaga que no es principal, pero si ustedes salen ahora, acá en el camino, van a ver un yerbal a la derecha. Ese yerbal pequeño que está en un sitio tenía hasta 700 cochinillas por planta. Es grave en ese caso. Cuando hay 1 o 2 en 10 plantas no hay problema, pero cuando hay 700 en una planta es mortal para la planta. ¿Sí? Entonces, las plagas eran un problema principal cuando nosotros comenzamos a trabajar en asistencia técnica en la cooperativa. 16 aplicaciones de productos químicos es mucho. Solo para rulo, porque el ácaro no se conocía. Marandoa también se controlaba. Pero 16 veces pulverizar es mucho. ¿Sí? Ese es un daño por marandoa. Plantación nueva, donde se esperó para controlar, y al desfoliar la planta, al comer la hoja de la planta va muriendo. La foto de al lado son plantas muertas que van secando por el calor, el golpe de calor que le causa. De estar cubierta a estar desnuda completamente porque se comió la hoja, ¿verdad? Siguiente. No es tampoco ir a pulverizar cuando vemos el gusano, sino saber qué hacer. Por eso está de repente la ingeniera acá, Natalia,
con mucha experiencia ya en estos temas. Ella puede asesorarle a la gente que está acá en la sucursal y ella cubre otras sucursales. Hoy estamos teniendo un técnico más en Yeromate. Yo creo que es un aporte de la cooperativa para el socio de acercar a un técnico donde ustedes necesitan para atender los problemas que ustedes pueden llegar. Aplican abono al suelo. 59% abonos verdes. 43% tienen análisis de suelo, que también es importante. 15% todavía hacen disqueada. Principalmente los que hacen disqueada todavía son mis paisanos, los descendientes de rusos y de ucranianos, que son muy caprichosos nosotros. Entonces hacemos todavía, no aprendemos cabezas duras, pero hacen todavía, es negativo. ¿Por qué? Porque corta toda la raíz y deja la planta en una montañita nomás, ¿verdad? Ya. Es como si fuera que nosotros vamos a comer una comida así bien grande y nos dan una cucharita. La misma cosa pasa con la planta. No funciona. Y la labranza vertical, el 11%. La labranza vertical es romper nomás. Todavía falta implementar. Entonces hay cosas que se tienen que cambiar y hay cosas que se tienen que aumentar. Pero hay muchas que mejorar. Fertilización, cuando nosotros comenzamos, el que hacía fertilización era urea. Solo urea. Y esa no es completa. Sí. Comenzamos nosotros como todos los técnicos que vienen, cero conocimiento. Reconocemos nosotros que cero conocimiento en Yeromate. No hay en la universidad, no hay en la escuela agrícola alguien que te enseñe sobre Yeromate. En el país no hay ningún técnico del ministerio, salvo una ingeniera que estaba con el centro yerotero que conoce sobre Yeromate porque estuvo recorriendo acá con nosotros, que es un Hilda Pune. Pues todos los técnicos que saben sobre Yeromate están en la empresa. Aprendimos mucho con los técnicos del INTA. Ayer estaban 2 de ellos. 3 generalmente son los que más trabajan con nosotros. Uno en suelo, otro en planta y otro en plagas. Sí. Y ellos vinieron acá a trabajar. Ya son 8 o 9 años que están viniendo a trabajar con nosotros, con un convenio que tiene la cooperativa. Y a partir de ahí es que nosotros aprendimos mucho. Aprendimos de los aciertos y errores que ellos tuvieron allá. Probamos acá y acá funcionó, entonces eso es lo que se recomienda. Siguiente. Lo que encontramos muy fuerte y en toda el área de influencia era la mala nutrición o el usar el suelo sin darle abono a la planta. El que va a plantar soja, por ejemplo, todos los años tiene que aplicar abono, ¿cierto? Todos los años, si no, no saca nada de su soja. El yerbatero no. El yerbatero se quedaba muchas veces sentado esperando que llegue el momento de cosecha y ahí se entraba en el yerbatero para cosechar. Se limpiaban por un poco y después se cosechaba, así no. Entonces se notó mucho problemas de hambre en la planta. ¿Por qué? Se sacó mucho alimento y nunca se puso de vuelta. Siguiente. Esa foto, ¿se acuerdan de ese productor que les dije? Fíjense la planta de al lado, verde, brillante. Fíjense ese brote. Es diferente, es más claro, es más amarillento, tiene hambre. Entonces la única solución es agregarle abono y agregarle lo que la planta, al menos agregarle lo que la planta saca del suelo. Para formar 10.000 kilos de hoja, la planta necesita sacar del suelo 300 kilos de abono. Y eso hay que agregarle todos los años para que sí o sí tenga. Y eso muchos ya llegaron a cambiar. Vimos que 72% de la gente hace. Siguiente. El abono verde también es importante. Se habló y se habla mucho que en agricultura la siembra directa es la solución para los problemas que hay en cuanto a suelo. En Yeromate es la misma cosa. El abono verde ayuda mucho para darle sombra al suelo, para que la hierba esté bien, para que tenga humedad y para que pueda estar produciendo bien. Entonces hay abonos verdes que funcionan bien en invierno y hay otras que funcionan bien en verano.
Muchas veces no se consigue la semilla. Entonces hay otras formas de manejar para que el suelo esté cubierto la mayor cantidad de tiempo posible. Ese es un yerbal con un abono verde, con una buena cobertura, es lo ideal. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como ideal. Esa foto guarden en su cabeza, esa imagen. Así tiene que ser el yerbal. En este caso es un abono verde de verano que aporta mucho nutriente, inclusive nutrientes que la planta usa mucho, que es nitrógeno. Siguiente. Y también las malezas que ahora están creciendo en el invierno también son útiles. El maquisí que crece en el yerbal es muy útil. Si uno se pone a limpiar eso, está cometiendo un error grave. Uno gasta dinero para limpiar, para carpir, y otro está perjudicando al suelo y deja sin cobertura. Las dos plantas, el maquisí y todo lo que crece así en el invierno, son muy útiles junto con la hierba. Siguiente. En el caso de maleza, solamente este tipo de maleza es perjudicial. ¿Qué tipo de maleza es? Todo lo que cae y es perjudicial. ¿Por qué? Porque compite muy fuerte con la hierba. En esa época en que la hierba está brotando, fíjense en la planta de hierba. La planta de hierba está brotando. Y el pasto es mucho más hábil para sacar el alimento del suelo que la hierba. La hierba más arruinada para sacar el alimento del suelo. Entonces, sí o sí controlar pasto. Todo lo que es pasto eliminar. Y el resto dejar. Darle una corpida y que quede ahí encima. Sí. Otro problema que nosotros encontramos es quemadura del sol. ¿Por qué? Porque habitualmente se hace la cosecha pelada de la planta se cubre de hojas en el invierno, se cosecha, se deja pelado la planta, y viene ese sol de diciembre, enero, empieza a lastimar el tronco, comienza a lastimar de esa forma. Esa foto que está de este lado, la cáscara de arriba lastima, y después llega a podrir el tronco como esa otra foto. Entonces, por quemadura de sol. ¿Cómo sabemos que es quemadura de sol? Cuando se nota ese síntoma del lado en que entra el sol. Acá donde entra el sol, de este lado. Bueno, entonces en el tronco se va a ver de este lado, no de este lado, de este lado. Es por quemadura de sol. Sí. Y otro problema que nosotros teníamos la cosecha. Errores en la cosecha, o se quebraba mal o se usaban implementos o herramientas que no funcionan. Para el socio, en cuanto a los trabajos que se tienen que hacer, hay un gráfico que muestra cuánto se gasta para cada trabajo que se hace. Por ejemplo, si el gasto total para recuperar una hectárea es 5 millones, 2% en análisis de suelo. El productor tiene que conocer cómo está su suelo, y nosotros también. El 2% del gasto que se hace para análisis de suelo es muy bajo. Muy poco se gasta para hacer un análisis, y falta hacer todavía mucho. Fertilización, 60%. Del costo para recuperar un yerbal, 60% del gasto. Laboreo mínimo, 9%. Se gasta de 5 millones, un 9% es para laboreo mínimo. Y eso ayuda mucho para que infiltre el agua, para que se rompa ese suelo duro y se pueda meter agua dentro del perfil. Es bueno para momentos en que hay sequía, como los otros años que pasaron. Abonos verdes, un 9% también del gasto. Eso representa abono verde. Así que no es muy caro poner un abono verde. Lo más caro ahí es fertilizante, porque el fertilizante está caro, y es 300 kilos por cada 10.000 kilos, sí o sí. Y un manejo de plantas, que son las podas que se recomiendan, representa un 20% del gasto. Pago a personal, y pago a comprar serrucho y tijeras que hacen falta. Sí. Esta es otra estudiante que está haciendo tesis. Nosotros, como empresa de producción, no podemos hacer investigación 100%. Tenemos que hacer producción. Y solamente hacemos producción descubriendo nuevos
nuevas cosas, teniendo más conocimiento. Y los conocimientos traen los estudiantes, así como el compañero que está acá, de María Auxiliadora, que hizo su tesis excelente, Durez, sobre tratamiento de plantas dañadas por granizo. Excelente. Esto también hizo, como para plantas de un tronco único, hacer que reaccione. Hacerle un tratamiento, un corte para que reaccione la planta. Es un trabajo de tesis, único también. Siguiente. Y eso es lo que se ve en la planta. La planta sí o sí quiere vivir, entonces reacciona. ¿Reacciona cómo? Brotando. Brota abajo. Fíjense ahí, tiene una herida la planta en el tronco. Entonces automáticamente la planta largó un brote. Ese brote, por más que hoy vemos que es chiquitito y la foto está muy aumentada para que se pueda ver, ese brote es la salvación de la planta. La planta se salva de esa forma. Brota. Y eso no hay que cosechar, no hay que arrancar, hay que dejar. No es como la naranja. La naranja nosotros tenemos que arrancar el chupón. La hierba hay que dejar. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una poda, una cosecha, un corte, la reacción de la planta es así. Cuando la planta está bien alimentada, la reacción es así. ¿Sí? Y no hay temor de cortar con machete, con motosierra. La motosierra se usa para cortes de ramas que son gruesas para no estar mucho tiempo con el serrucho. Entonces se usa la motosierra para hacer los rebajes, es importante. Y se usó mucho. Don Juan.